Amén. Eh, la paz y la gracia sea con todos nosotros. Amén. Pues hermanos, cuando me pidieron compartir la palabra, eh, pues yo estaba orándole al Señor, yo ya tenía unos estudios, pero bueno, estaba pidiéndole al Señor si era su voluntad que yo enseñara, pues lo que yo estaba estudiando en la casa, ¿sí? Y pues, para comenzar, si quiere, me acompañan a Hechos capítulo 20. Amén, desde el versículo 29. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén, ahí vemos como Pablo pues ya se estaba despidiendo de sus discípulos y le estaba diciendo que después de él iban a entrar personas, ¿sí? Que no iban a perdonar el rebaño, ¿sí? Vamos allá a segunda de Pedro. Desde el versículo 1. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vayamos allá a segunda de Timoteo, capítulo 4. Desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y por último, vayamos a primera de Juan. Dos 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora surgió muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, hermanos. Pues como podemos ver, los pasajes que acabamos de leer, en varios libros del Nuevo Testamento, y bueno, también en el Antiguo, también en Ezequiel también habla de falsos maestros, ¿sí? Y de lobos rapaces, que no van a perdonar a la iglesia, ¿sí? Y que van a estar en los últimos tiempos. Yo le pedí al Señor, bueno, ¿y cómo yo puedo estar preparado para yo ver
cuáles son esos falsos profetas, ¿sí? Cuáles son lobos rapaces, ¿sí? Y bueno, una parte es, obviamente, que Pablo le dice a Timoteo que es estar en la doctrina, ¿sí? Tú persiste en la doctrina, ¿sí? Pero el Señor también me daba otro versículo ahí en Mateo 10. Que también esta es con la palabra. Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otra versión de la Biblia dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sé astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces, el Señor me decía por medio de este versículo que teníamos que ser astutos, ¿sí? Porque íbamos a estar en medio de lobos rapaces, ¿sí? Y una forma de ser astutos es pues yendo a la palabra misma, ¿sí? Pero es viendo los ejemplos que mismo la palabra nos da de esos lobos rapaces y esos profetas, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 10 dice que todas estas cosas que se escribieron de ejemplo para nosotros, que estamos en los últimos, ¿sí? En los últimos tiempos. Entonces, pues sentí el Señor ver los ejemplos, ¿sí? Estudiar sobre los ejemplos de falsos maestros y falsos profetas que están en la Biblia, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a ver uno que ciertamente él estuvo en la iglesia. Él estuvo en la iglesia y no solo estuvo en la iglesia, él fue discípulo de Jesucristo. Y no simplemente fue discípulo de Jesucristo, fue enseñado por el mismo Jesucristo. Fue un apóstol de Jesucristo, fue de los 12, ¿sí? Y ese es Judas Iscariote. Entonces vamos a estudiar este lobo rapaz que es Judas Iscariote. Yo buscando Judas Iscariote, es un personaje histórico que nació en Kerioc, una pequeña ciudad en el sur de Judea. Algunos autores expresan que su apellido se deriva del nombre de la ciudad, siendo un muchacho. Sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió, creció, recibió educación y fue empleado de varias empresas comerciales de su padre, hasta que se interesó en la predicación y la obra de Juan el Bautista. También se dice de Judas que era un buen hombre de negocios. Requirió de mucho tacto, habilidad y paciencia, así como una esmerada dedicación para manejar los asuntos financieros. Veamos a un Judas que pues era un experto, ¿sí? En las finanzas. Era que los papás le habían encargado los negocios, ¿sí? Pero ya metiéndonos ahí en la Biblia, vamos a Lucas capítulo 6. Desde el versículo 12. Que ahí vemos cuando el Señor pues ya hace la elección de los 12 apóstoles, ¿no? Y entre esos iba a estar Judas, ¿sí? Judas Iscariote. Pero él ya había sido enseñado. Acordémonos que él estaban todos los discípulos ahí en el sermón del monte. Él ya había visto varias cosas del Señor Jesús. Y ya el Señor iba a elegir los 12 apóstoles. Veámoslo ahí desde el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Aquí vemos cómo el Señor había llamado a Judas, ¿sí? Y ya era, si nomás ya estar en las enseñanzas debía ser algo ya, un privilegio, ¿sí? Ver al Señor, estar ahí al pie con Él, ya es un privilegio, ¿sí? Pero Él ya iba a estar con los 12, ¿sí? Ya era un privilegio que Él iba a tener y pues la obra que iban a tener después los apóstoles iba a ser un privilegio para mismo Judas, ¿sí? Adelantémonos ahí al capítulo 9. Desde el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Uy, que el Señor ya era apóstol y ya le había dado la autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermedades. O sea, ya Judas el Señor le había encargado, pues como ahorita vamos a leer, que expulsara demonios. Hasta él se iba a regocijar en eso, ¿sí? Pero vemos como el Señor le está dando unos privilegios, ¿sí? Que iba a estar con él, iba a estar enseñado por él, y ahí iba a estar de entre los 12, ¿sí? Y adelantémonos allá al versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomando se retiró aparte al lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y les escribió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente, para que vayan a las aldeas y los campos de alrededor. Era tanta la gente que pues ya les estaba diciendo, Señor, por favor despídalos porque no tenemos con qué alimentar a tanta gente, ¿sí? O sea, eso le estaban diciendo. Y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y le dijeron ellos, no tenemos más de 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, era muchísima gente, ¿sí? Para poderlas alimentar y casi no tenían. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50, en 50. Así lo hicieron, haciéndose sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Aquí vemos otra cosa, Judas, el Señor ya le dio potestad para echar demonios, para sanar enfermedades, y Judas vio al Señor haciendo milagros, ¿sí? O sea, Judas tenía un privilegio, o sea, muy grande, ¿sí? Vayamos allá a Lucas 10. Para seguir hablando de Judas. Desde el versículo 1. Después de estas cosas designó al Señor también a otros 60, a quien envió de 2 en 2, delante de él en toda la ciudad, y un lugar a donde él había de ir. Ahí probablemente también estaba Judas, ¿sí? Ahí, pues haciendo el estudio, todos dicen que hay probable porque él también había enviado también a los apóstoles, ¿sí? Para que ellos también predicasen la palabra, sí, porque la mies era mucha y pocos los obreros, entonces tenían que ir a predicar la palabra. Adelantémonos al versículo 17, cuando ellos volvieron.
Volvieron los 60 con gozo, diciendo, los 70 con gozo, perdón, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Uy, debe ser un gozo muy grande, ¿sí? Que pues el Señor me dice que voy a expulsar demonios, a sanar enfermedades y que ellos se sujeten en el nombre de Cristo Jesús. O sea, eso pues ellos estaban diciendo, yo creo que están diciendo, wow, Señor, o sea, ¿sí? Deberían estarse sintiendo muy contentos, ¿sí? Sigamos ahí. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar significa aplastar, ¿sí? O sea, van a aplastar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada los podrá dañar a ellos, ¿sí? Porque iban con la autoridad de Cristo, ¿sí? Porque ellos les dijo, en mi nombre ustedes van a hacer esto, ¿sí? Sigamos ahí. Ah, no, adelantémonos. Adelantémonos al... Ah, bueno, me faltó aquí decirles una cosita. Dios, bueno, ahí en el versículo 20. Pero no os regocijéis. Creo que no leí eso, ¿no es cierto? Eso, que es algo muy importante. Pero el Señor les estaba diciendo, pero no os regocijéis por eso. Porque ellos estaban contentos, ¿sí? Pero el Señor les está diciendo que no se regocijaran. Que no, ¿por qué? ¿Por qué no les estaba diciendo eso? De que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Por eso sí se deberían regocijar, ¿sí? Yo aquí viendo en la Biblia, Dios habla hoy, dice, pero no os alegréis de que los espíritus os obedezcan, sino que vuestros nombres ya estén escritos en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y lo vamos a leer ahí en Mateo 7, que lo dice el Señor, que aunque expulsen demonios, que van a ir al Señor y van a decir, Señor, en tu nombre expulsé demonios, Señor, en tu nombre hice milagros, Señor, pero ellos no heredarán el reino de los cielos. Es más regocijante que nosotros estemos escritos en el reino de los cielos. Amén, en el libro, ¿sí? Que nosotros, sí, porque esas cosas, sí, y puede ser legítimo, y es legítimo que el Señor utilice el Espíritu, ¿sí? Pero ese Espíritu, esas cosas que hace el Espíritu nos deben llevar al mismo Cristo, ¿no? Que la expulsión de demonios, las sanidades, eso nos debería llevar a Cristo, ¿sí? Leámoslo ahí en Mateo 7. En el versículo 15. Y ahí empieza el Señor. Guardado de los falsos profetas, ¿sí? Porque pueda que ellos, aunque digan que expulsan demonios y eso, pueda que son falsos profetas. Y vamos a ver, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ese rapaces, yo lo busqué en el griego y significa harpats, que eso significa estafador o ladrón. O sea, son lobos ladrones, son lobos estafadores, ¿sí? Y bueno, eso me hace acordar, como habla de los lobos y eso, a veces vemos muchos documentales, nos gusta a veces con Isabel a ver muchos documentales de animales, ¿sí? Y vemos los depredadores, ellos como primero, antes de ir a, pues, acechar a la manada para atacar, ellos lo primero que hacen es mirar quién es el más débil. Mirar cuál es la oportunidad, mirar cómo puedo robar al bebé de esa manada, ¿sí? Ellos eso es lo que primero hacen, ¿sí?
Eso lo hacen los lobos, eso lo hacen los leones, eso lo hacen las hienas, ¿sí? Aunque las hienas lo hacen más robar, como tal la carroña. Pero eso lo hacen casi todos. Y eso hacen los lobos rapaces. Ellos ven la oportunidad para atacar, ¿sí? Ellos ven la oportunidad y eso lo vamos a ver ahorita en Judas. Judas era así, él pensaba así, ¿sí? Él tenía una avaricia, ¿sí? Sigamos. Pero el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, por sus frutos los vamos a conocer, ¿sí? En Timoteo, Pablo decía que tarde o temprano, ¿sí? Por sus si ellos están pecando, esos pecados no van a quedar ocultos, ¿sí? Eso va a salir a la luz. Pero si también hacen obras buenas, eso también va a salir a la luz, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros también podemos conocer a esos lobos rapaces por sus frutos, ¿sí? Sigamos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Sigamos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, era lo que ahí vamos a lo que ahorita les estaba diciendo, entrará en el reino de los cielos. Y eso era lo que a veces decía Judas, ¿no? Maestro, maestro, ¿sí? Pero no iba por eso a entrar. Y él había expulsado demonios, y él había sanado enfermedades, y se regocijaba en eso, pero no iba a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que a pesar de que, y eso lo vemos mucho hoy en muchas iglesias, que es a eso lo que se dedican, ¿sí? Pero no por eso se debería regocijar, lo que verdaderamente es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? En eso nos deberíamos regocijar, ¿sí? Y que estemos escritos en el libro de la vida, en eso sí deberíamos tener regocijo, ¿sí? Pero pues Judas, a pesar de que tuvo esto, iba a empezar a tener unos frutos malos. Y empecémoslo a ver ahí en Juan 12. Desde el versículo 1. Amén, ¿lo tienen, hermanos? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Lázaro había muerto y el Señor iba a hacer un milagro, lo iba a resucitar, ¿sí? El que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume. Ella tomó una libra de perfume, ¿sí? De nardo puro. El nardo puro es uno de los perfumes que, por su olor, es uno de los más costosos. Ahí lo dice, ¿no? Y que ese olor es muy, muy bueno, es muy rico, ¿sí? El nardo puro. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Y los enjuagó con sus cabellos. Era tanto el agradecimiento de María que no, o sea, no le importaba darle lo que más cuesta al Señor, pero tenía un agradecimiento con el Señor Jesús,
y que con sus cabellos enjugaba los pies, o sea, el cabello que representa el velo de la mujer, con eso enjugaba a ella, o sea, era algo, un agradecimiento de ella muy fuerte hacia el Señor Jesús. Pero mira lo que iba a decir Judas. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Él de una vez dijo, esto vale 300 denarios, es mucho, ¿sí? Y dado a los pobres. Hay uno, si lo le volvemos a leer, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso pareciera que fuera bueno, ¿sí? Porque ¿por qué no lo vendimos y se lo dimos a los pobres? Eso es un desperdicio lo que ella hizo. Pero él no sabía que ella estaba dando todo, ¿sí? Lo estaba dando todo para el Señor Jesús. Y pareciera que no. Y bueno, y él hizo de una vez cálculo, ¿no? De una vez dijo 300 denarios. Y eso no está mal. Porque a veces nosotros, por ejemplo, hay abogados, lo que veíamos el sábado pasado, ¿sí? Podemos ser abogados, podemos ser matemáticos, podemos ser financistas, así como era comerciante, así como era Judas, ¿sí? Él de una vez dijo 300, pero porque él era comerciante, ¿sí? Pero él lo estaba utilizando para el mal, ¿sí? Él lo estaba utilizando para otra cosa. Y dado a los pobres, y era algo como si fuera bueno, o sea, démosle eso a los pobres, ¿sí? Pero ahí lo que sigue hace ver el corazón de Judas. Pero dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y así son estos lobos rapaces, ¿sí? Ellos vienen con sutileza con algo bueno, ¿sí? Pero ellos van maquinando cómo pueden sustraer las cosas de las personas, de las ovejas, cómo pueden sustraer la lana de las ovejas, ¿sí? Y así era Judas, ¿sí? Esa persona de una vez maquinaba, ¿sí? Mientras, por ejemplo, lo que veíamos el sábado pasado, que decíamos, que decían que nosotros deberíamos ser niños para la malicia, ¿sí? Judas no, él de una vez dijo y de una vez él maquinó, ¿sí? Maquinó qué iba a hacer, ¿sí? Volvamos allá, veamos otro ejemplo, ahí en Lucas 22. Lucas 22, desde versículo 1. Ahí vemos otra vez en acción a Judas, ¿sí? Y siempre era Judas así, mientras María estaba dando todo, él estaba, ¿sí? Maquinando de una vez. Igual acá, mientras él le iba a vender al Señor por 30 monedas de plata, María iba a ir al sepulcro, ¿sí? Es como las dos líneas, ¿sí? Son las dos líneas. Mientras Judas estaba pensando en lo de él, María estaba pensando siempre en el Señor. Siempre, su amor estaba por el Señor. Amén. Leámoslo ahí desde el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, de los panes, sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ya ellos estaban pensando cómo podemos matar a Jesús. Y entró Satanás en Judas. Esto me pareció impresionante. Entró Satanás en Judas. Porque al principio, como ahorita lo leíamos, Judas expulsaba a los demonios. Judas tenía la autoridad, pero él como no tenía esa semilla de avaricia, no trató con esa semilla.
Satanás entró en él, ¿sí? Y así somos nosotros, porque nosotros a veces podemos venir aquí, pues, podemos venir en Adán, venimos en Adán, pero tenemos que tratar con esa carne y empezar a estar en el Espíritu, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a Pedro y a Pablo, ellos tuvieron sus pecados, ¿sí? Vemos a Felipe y ellos, pero ellos trataron con eso. En cambio, Judas no. Judas aquí otra vez nos da muestras de que tenía avaricia, ¿sí? ¿A dónde estaba? Perdón. En el 3. Y entró Satanás en Judas, y en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era el número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. O sea, Judas ahí maquinó otra vez, ya estaba diciendo cómo vamos a entregar al Señor Jesús. Siempre es esa persona que, aunque que siempre está maquinando cómo él así pase por encima de las otras personas, cómo él va a tener ganancia de eso. Y él ya estaba maquinando cómo entregar al Señor Jesús. Vamos en el 5, ¿no es cierto? Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahí vemos a Judas esperando, ¿sí? Esperando la oportunidad para entregar al Señor. Lo vemos más, una de las señales cómo él lo maquinó ahí en Marcos 14. En el versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado una señal. Él ya había maquinado. Son esas personas que, mejor dicho, ya maquinan, ¿sí? O sea, de una vez ya están con esa malicia, ¿sí? Diciendo: al que yo besare, a ese prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Amén, ahí vemos a Judas, ¿sí? Y ese es el problema de por qué, porque hay muchos dicen que, bueno, Judas se hizo, de todas formas alguien tenía que entregar al Señor, pero Judas no se arrepintió, ¿sí? Judas tuvo siempre esa avaricia, ¿sí? Judas nunca llegó a los pies del Señor, nunca trató con eso, ¿sí? Judas, aunque estaba con el Señor, es que me parecía impresionante cuando estaba, meditando en la palabra, que pareciera que muchas por ejemplo, el Sermón del Monte, y eso parecía que fuera para Judas, o sea, ¿sí? Para que fuera explícitamente para Judas, y él estaba ahí, ¿sí? Pero él tuvo un corazón duro, ¿sí? Y no escuchó al Señor, ¿sí? Entonces, ese es el primer lobo rapaz, el primer ejemplo de un lobo rapaz, que es Judas Iscariote, ¿sí? Un lobo que lo que él tiene es avaricia, ¿sí? Y lo que le importa es la lana. Y eso lo vemos hoy actualmente, ¿no? Lo vemos hoy en la actualidad, que hay pastores que lo que le importa es el dinero, ¿sí? Que hay pastores lo que les importa es cuánto ganan, qué tienen las personas, ¿sí? Y nos deberíamos cuidar de esas personas. Amén. Bueno, y lo que les decía al principio, vayamos a Gálatas, eso es un tip. Allá Gálatas. Gálatas 5. Porque pueda que Judas tuviera avaricia, ¿sí? Él era avaro, ¿sí?
Y pueda que si, bueno, él era hipócrita porque hasta en la mesa cuando el Señor dice que alguien me va a entregar, todos decían, ¿acaso seré yo, Señor? Señor, ¿acaso seré yo? Nadie dijo que era Judas. Judas tenía una fachada, pero mejor dicho, nadie pensaba que era él, ¿sí? Todos pensaban, ¿será que soy yo? Y eso también habla de ellos. Ellos desconfiaban de ellos mismos, ¿sí? Ellos desconfiaban de ellos, mientras Judas no, ¿sí? Pero vemos otras obras de la carne con las cuales nosotros también estamos en la carne. Ahí en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. De pronto nosotros podemos llegar con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como yo ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pueda que Judas en el mundo, él estaba tranquilo, ¿sí? De pronto nadie le estaba diciendo eso, pero cuando llegó a los pies del Señor, sí, ya él tenía que tratar con eso. Y nosotros también tenemos que tratar con la semilla con esa carne que tenemos nosotros y empezar a andar con el Espíritu, como lo dice ahí, ¿sí? Y como lo dice en Romanos 8, que es más o menos paralelo a lo que está diciendo aquí en Gálatas 5. Leámoslo. Leámoslo desde el capítulo 7. Desde el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que empezar a andar conforme al Espíritu, ¿sí? Para hacer morir las obras de la carne, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me librará de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que empezar nosotros a andar conforme al Espíritu, ¿sí? Nosotros ya fuimos crucificados con Cristo, ¿sí? Ya Cristo murió y nosotros morimos juntamente con Él. Fuimos crucificados juntamente, morimos juntamente con Él. Pero también nosotros tenemos una nueva vida que es en Cristo, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, hermanos, pues esto era lo que pues el Señor me había hablado. Es uno de los ejemplos hay varios, hay muchísimos, la verdad, muchos ejemplos, pero este es uno de los falsos profetas y lobos rapaces, ¿sí? De los cuales nosotros deberíamos tener mirar y tener como ejemplo, pero para no hacerlo, sino pues para nosotros cuidarnos de ellos, ¿sí? Amén. Entonces, pues, el micrófono queda abierto, hermanos, y oremos. Amén. Señor, muchísimas gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque primeramente tú nos adviertes, Señor, Señor, de los lobos, Señor. Tú nos adviertes que en los postreros días van a haber lobos, Señor. Van a haber profetas falsos, Señor. Señor, ayúdanos primeramente a estar en ti, Señor. A andar en el Espíritu, Señor. A no conformarnos con este mundo, Señor. A no dar de comer a esta carne, Señor. Sino andar en el Espíritu, Señor. También te pedimos, Señor, que tú seas dándonos sabiduría, Señor, para que nosotros no caigamos, Señor. Para que primeramente estemos mirando la doctrina, Señor. Mirándote a ti mismo, Señor. Para no apartarnos, Señor. Ni a diestra ni a siniestra, Señor. Pero también, Señor, para tener un discernimiento, Señor, para no caer, Señor, con estos lobos rapaces, Señor, que se visten de ovejas, Señor. Señor, esto te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.